Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación hablaremos de los derechos de autor. A lo largo del video despejaremos algunos conceptos y haremos algunos ejemplos. Iniciamos hablando de competencia desleal. Competencia desleal se considera toda conducta o acto que tenga como objeto desviar a la clientela de la actividad o establecimiento de comercio. ¿A quién afecta principalmente una competencia desleal? Pues a los consumidores y a las empresas. Algunos actos de competencia desleal encontramos la comparación, imitación, violación de secretos, actos de descrédito, actos de desorganización, pactos desleales, violación de normas con obtención de beneficios, inducción a la ruptura contractual, violación de secretos, explotación de la reputación ajena. Encontramos el abuso de la posición dominante. Pienso que esta última es uno de los mayores problemas que encontramos en Colombia, dado que no permite la pluralidad en el comercio y lleva mucho como a la corrupción de un país. El segundo concepto del cual hablaremos es la propiedad intelectual. ¿Qué se entiende como propiedad intelectual? Se entiende que es cualquier creación de la mente humana que protege los derechos de autores y autoras de cualquier carácter científico, literario o artístico. Dentro de la propiedad intelectual encontramos los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor vienen asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, y la propiedad industrial la vinculamos a los modelos, patentes y marcas. ¿Qué normatividad existe en Colombia sobre la propiedad intelectual? En Colombia tenemos la Ley 23 de 1982, en la cual se establecen las normas de protección de los derechos de autor. ¿Quién vela y quién rige que esto se cumple? La Dirección Nacional de Derechos de Autor. Este procedimiento en Colombia de derechos de autor y de crear una patente es de manera gratuita, no necesita intermediario y se puede hacer de manera virtual. Dentro de los derechos de autor encontramos dos tipos de derechos: morales y patrimoniales. Los morales nos dicen que son de carácter personal, irrenunciable, su tiempo es ilimitado. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de autoría y de integridad de las obras, que se mantiene para siempre. Y el derecho patrimonial o derecho económico, su tiempo es limitado, su duración depende de la legislación de cada país y recae sobre sus herederos. Es decir, que se puede vender o ceder, compartir, dependiendo pues como el autor lo decida. El tercer concepto del cual hablaremos es de la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora materializada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil mediante la identificación exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Dentro de la propiedad intelectual, ¿qué diferencia hay entre la propiedad industrial y propiedad intelectual? Que la propiedad industrial protege las creaciones relacionadas con la industria y la propiedad intelectual protege las relacionadas a obras literarias o artísticas. ¿Cuáles son los derechos de la propiedad industrial? Existen varios tipos de derechos de la propiedad industrial y cada uno de ellos cuenta con su propia legislación. Encontramos algunos como los signos distintivos que corresponden a las marcas o nombres comerciales. Encontramos las patentes o invenciones, los diseños industriales, que se refiere al aspecto externo de un producto. Podemos decir que los derechos de la propiedad industrial tienen una duración máxima y solo tendrá validez en el territorio donde se encuentre o se conceda. Para que gocen de estos derechos, para que sea exclusivo, ¿no? Debería registrarse. Lógicamente no es obligatorio, pero sí es muy recomendable para poder aprovechar las ventajas de la propiedad industrial. O, por ejemplo, para evitar que copien el producto, copien la marca, copien un eslogan, copien un signo, un diseño. Entonces es mejor registrarlo.
El cuarto concepto del cual hablaremos es la marca. ¿Qué es la marca? La marca es un signo diferenciador cuya principal función es la de distinguir y hacer únicos los productos o servicios de una empresa frente al resto de competidores. La marca es una forma sencilla que le da identidad o significado a un producto o servicio en particular. ¿Cuál es la finalidad de la marca? Pues ser identificada y reconocida por sus consumidores de forma fácil. Es decir, que donde vayamos caminando, en los medios de comunicación que utilicemos, donde hablemos, se asocie la marca a un producto o un servicio que la empresa ofrezca, o sea, sea fácil de identificar. Existen varios tipos de marcas, entre ellas encontramos marcas figurativas, que son aquellas que se cuentan integradas por una imagen o un logo, no incluyen letras, ni números ni signos. Marcas nominativas, este tipo de marca está conformada por letras, es decir, puede ser el nombre de la empresa o del producto y por lo general son muy sencillas. Tenemos marcas mixtas, esta es una combinación ya sea por varios nominativos o por varios elementos figurativos. Tenemos marcas tridimensionales, que son aquellas marcas que protegen la forma del producto, su envase o envoltura. Es decir, que el producto se vea tanto por fuera como por dentro. Estas pueden ser en alto relieve y sean fáciles al tacto. Tenemos marcas olfativas. Estas marcas hacen referencia a las fragancias, esencias o aromas y estas van dirigidas al sentido del olfato. Dentro de esto podemos encontrar, de las marcas olfativas tenemos tiendas de ropa, entre ellas podemos ver Chevignon. Marcas de zapatos, acá en Colombia tenemos Bubergamer, que el olor de los zapatos es muy distintivo. Tenemos marcas sonoras auditivas que se distinguen por generar un sonido, una melodía, que se distingue cuando ponen la música, ya asociamos de una vez la marca de la empresa a ese tipo de música. Porque es importante registrar una marca para que pueda existir una protección del derecho exclusivo de esta. Es decir, hacer este proceso te da la facultad de ser exclusivamente tú quien la pueda utilizar. Cuando se registra una marca, tenemos uso exclusivo de la marca por un tiempo de 10 años. Luego toca volverla a renovar para que siga siendo de nosotros. ¿Dónde se registra una marca? En las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio o en las cámaras de comercio de las ciudades. ¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca en Colombia? Pues elegir la marca, clasificar los productos o servicios, pagar la tasa oficial, hay que diligenciar un formulario donde pide pues, los datos del solicitante de la marca, la denominación de la marca registrada, la clasificación, la descripción del servicio o producto y unos documentos como el recibo de pago, la imagen o el logo. ¿Cuánto tarda el registro de una marca en Colombia? Tiene una duración aproximadamente de 8 a 10 meses, pero pues las fechas pueden variar dependiendo cada ciudad. El quinto concepto del cual hablaremos es la patente. ¿Qué es la patente? Es un título de propiedad que otorga el Estado colombiano al titular de un invento novedoso como producto de su trabajo creativo que genera aportes a la humanidad con el fin que éste tenga derechos exclusivos. ¿Qué requisitos se debe cumplir para que una invención pueda ser patentada? Pues primero tiene que ser novedosa. Segundo, el nivel inventitivo, o sea, qué complejidad tiene este para su desarrollo. Y tercero, el uso industrial, o sea, el invento debe tener una aplicación industrial, o sea, puede usarse o fabricarse en cualquier sector industrial. Después de llevada esta, verificada 30 días hábiles después de que esta, entonces ya se determinar si procede a publicarse o no. Las patentes que se registran en Colombia tienen validez en otros países. No, las patentes son territoriales en cada país. ¿Cuál es la vigencia de las patentes en Colombia? Pues hay unas que tienen 20 años y las de modelo de utilidad tienen un término de 10 años. Igual toca seguirlas renovando. El sexto concepto del cual hablaremos es la enseña comercial. ¿Qué se entiende como enseña comercial? Es un signo que, siendo perceptible por el sentido de la vista, sirve para identificar un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos gráficos
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos o combinaciones de elementos figurativos. ¿Cuál es la diferencia con el nombre comercial? El nombre comercial es el que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil y la enseña comercial es la que identifica el establecimiento de un comercio. El séptimo concepto del que vamos a hablar es el símbolo. El símbolo viene ligado pues del logotipo, pero los símbolos son en sí mismos elementos de conexión y síntesis de un significado. Un gran ejemplo lo encontramos en los shorts de Nike, en donde con un solo trazo se logra transmitir muchos conceptos ligados a la marca, como movimiento, dinamismo, fuerza. Las aplicaciones móviles, por su parte, han potenciado la necesidad de rescatar y fomentar los símbolos, iconos, isotipos para representar a las marcas. El uso de los símbolos define marca, conoce su audiencia, comprende la historia de los logos, puede incluir su selección de formas, colores, iconos y más. Por último, tenemos como concepto los delitos contra los derechos de autor. Algunos de estos son derechos morales de autor, derechos patrimoniales de autor, derechos conexos, violación a los mecanismos de protección de los derechos de autor. Lo más importante es, estos consisten en producir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente una obra sin la autorización del titular o del autor.